Bueno, hemos abierto la sesión. El acta de la sesión, de la primera sesión constitutiva, queda a disposición de las señoras y señores diputados. Pasamos a la cuenta y la señora secretaria dará lectura. Gracias, Presidenta. Se recibe el siguiente documento, oficio número 59 de la Biblioteca del Congreso Nacional, de fecha 21 de julio, mediante la cual envían respuesta a nuestro oficio número 6, informando que el funcionario del Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Mauricio Holz Guerrero, investigador del área de Economía, asistirá telemáticamente a las sesiones de esta comisión para asesorar sobre las diversas materias de la investigación. Toda la cuenta, Presidenta. Ya, muchas gracias, señora secretaria. Pasamos a la orden del día y el objeto de esta sesión era abocarse al mandato de la comisión misma, y para tales efectos nuestro primer invitado era el ministro de Energía, don Claudio Huepe, quien ha asistido personalmente el día de hoy, presencialmente, el día de hoy, y no viene con su asesor legislativo. ¿Su asesor legislativo está conectado o no, ministro? ¿No? Ya. Esa parte la eliminamos. Entonces, vamos a darle la palabra al señor ministro para que nos vaya relatando aquellos hechos de los que tiene conocimiento a raíz de la presente comisión. Señor ministro. Muchas gracias, Presidenta. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿El micrófono funciona? Bien. Para efectos de esta comisión investigadora, quisiera en particular hoy día enfocarme en una visión global, tanto del marco regulatorio como del problema que se está enfrentando, de tal manera de... muchísimas gracias. De tal manera de... Disculpe, ¿yo lo adelanto aquí? Sí. Ya, perfecto. De tal manera de poder sentar las bases del análisis que se requiere, que se quiere hacer. Entonces, si me permite, voy a partir con una presentación donde entrego algunos antecedentes más específicos, perdón, generales sobre el proyecto, partiendo sobre con lo que es el marco regulatorio general vigente. La ley de servicios de gas tiene su origen en el año 31 y fue modificada básicamente en el año 2017 por la ley que nos concierne, la 20.999. Es importante recalcar que esta ley, en estricto rigor, no es sobre gas natural, sino sobre cualquier gas de red, que haya sido reconocido como combustible, por cierto, y aquello que dice relación con gas natural tiene más bien que ver con los temas de seguridad. Hay dos reglamentos importantes a considerar aquí para efectos de los que nos concierne. Uno es la relación de los clientes con sus consumidores, perdón, de las empresas con sus clientes, y el otro tiene que ver con el proceso de chequeo de rentabilidad y fijación de tarifas, que es un decreto del año 2019 del Ministerio. Vamos a ver por qué esto es relevante. La ley trata varios temas, son 7 básicamente los más relevantes, perdón, 6 en este caso. Uno son las concesiones de servicio público, es decir, las redes. Hoy día tenemos redes en hartas ciudades de Santiago, en Santiago, Valparaíso, buenos días. Buenos días. Santiago, Valparaíso, Concepción, en Temuco, en Punta Arenas, por cierto, en Calama, en Chillán y en Los Ángeles. Y las concesiones de transporte, es decir, los gasoductos, también es un tema que regula esto. La calidad de servicio, el chequeo anual de rentabilidad, la tarificación de las redes y el proveedor, perdón, el cambio al proveedor del cual tiene derecho el cliente.
En general, las concesiones de transporte no están sometidas a fijación de tarifa ni a revisión de rentabilidad. Sí, las concesiones de distribución, esto es importante, pero no se consideran estrictamente monopolios. La ley no los considera monopolios estrictos y por lo tanto establece libertad de precios. Las empresas distribuidoras de gas natural tienen clientes de distintos tipos, tienen algunos residenciales, obviamente, tienen comerciales, le pueden vender a las generadoras eléctricas, le pueden vender a a industrias, y para todos ellos pueden fijar libremente sus precios con una única condición, que no superen el límite de rentabilidad en la zona de concesión pertinente que ha sido establecida. Eso es la única concesión la única restricción que tienen en cuanto a a su rentabilidad. En caso de que se supere ese límite de rentabilidad, pueden ser tarificadas. Y para eso se establece un límite de la rentabilidad. ¿Cómo se calcula este límite de rentabilidad? Se calcula, primero es importante, es una rentabilidad sobre activos. Es de una rentabilidad que se considera sobre el valor de los activos. Se saca un promedio de 3 años en la zona de concesión de distribución y se verifica que no supere el máximo establecido. El máximo establecido en la ley actualmente, en términos generales, es la tasa de costo de capital. La CNE la calcula y la actualiza todos los años, más un adicional de un 3%. Antes de la ley, cabe mencionar que antes de la ley 20.999, el máximo adicional era 5%. Por lo tanto, hubo una reducción en ese proceso de ley de la rentabilidad máxima admitida de un mínimo de 11%, que era el 6% más un 5%, a un mínimo de 9%, que es el 6%, que es la mínimo que admite la evaluación de la CNE. Es decir, aunque la CNE calcule que la tasa de costo de capital es 5,4%, de todas maneras se va a poner un mínimo que es siempre 6%. Y después de eso se le suma el adicional del 3%. Bueno, aquí está eso mismo que acabo de decir. La tasa de costo de capital no puede ser inferior al 6%, con lo cual el límite de rentabilidad anual por zona de concesión es de al menos, es de 9%. Hay una excepción que es para aquellos activos que operan 15 años antes de la ley y hasta 10 años después, se le considera un 5% de, llamémoslo por así decirlo, premio por riesgo. La lógica de eso es que, dado que son inversiones más nuevas, ¿cierto?, se les renta más o se les permite una mayor rentabilidad, justamente como una manera de incentivar la inversión. Si se produce un exceso sobre la rentabilidad y esto no supera 0,2 puntos, el porcentaje admitido, en ese caso la empresa solo debe devolver el exceso a sus clientes a prorrata y con un sobrecargo, y luego nada más. Si supera en más de 0,2 puntos porcentuales la tasa máxima permitida, en ese caso no solo devolverse del exceso, sino que además la empresa pasa a ser tarificada. El sistema, el mecanismo de tarificación, no voy a entrar mucho en eso porque no nos concierne en este caso, pero es un mecanismo de tarificación sobre empresa eficiente que determina en el fondo también el mismo límite de rentabilidad, y se calcula de esa manera cuál es lo que debería ser la tarifa para cumplir con los objetivos de rentabilidad establecidos. En cuanto al precio del gas,
es decir, el precio al cual adquieren las distribuidoras el gas, este es libre, es decir, no hay ninguna restricción específica, es aquel que viene del contrato de suministro que entregan las propias distribuidoras. Es decir, cuando una empresa distribuidora tiene un contrato de suministro, ese es el dato que se toma como precio de gas. Pero hay una excepción, y una única excepción, y es el caso que la ley previó de que hubiera empresas relacionadas. En el caso de que hubiera empresas relacionadas, no se considera el precio del contrato, a menos que este haya sido resultado de una licitación pública internacional cuyas bases han sido revisadas por la Comisión Nacional de Energía. Si no fuera el caso, es decir, si no fuera esta la situación del contrato del precio del gas, sencillamente lo que la Comisión Nacional de Energía toma como precio del gas es el menor costo de contrato existente en Chile de largo plazo. Por lo tanto, la ley contemplaba inicialmente esta situación en la cual se compraba a una empresa relacionada. El proceso de cálculo de rentabilidad, en muy resumida cuenta, es que siempre lo que hace la Comisión Nacional de Energía a comienzo de año es pedir, a través de lo que se llama la contabilidad regulatoria, la información de todos los antecedentes a la empresa. La empresa se los envía a la comisión no necesariamente los acepta tal cual, dado que lo que hace la comisión es buscar que represente un cálculo eficiente, por así decirlo. Es decir, si, por ejemplo, algunos de los costos que ellos tienen para venta de gas les parece que son excesivos, la Comisión Nacional de Energía puede reducirlo. Si, por ejemplo, considera que algunos de los activos que están considerando las empresas para efectos de la rentabilidad no corresponden o no son necesarios para efectos de la operación del servicio, también pueden ser, por así decirlo, sacados de la cálculo. Esto genera un informe preliminar que se entrega a mediados de agosto y ese informe puede ser apelado al panel de expertos y finalmente se entregan los resultados a final de año. Para considerar cuál es el cálculo de rentabilidad, se toma el flujo neto, ¿cierto? Que es básicamente los ingresos por las ventas, el costo del gas, el coma, es decir, el costo de operación y mantención, la anualidad del valor nuevo de reemplazo y los impuestos. Descontado todo eso, se obtiene la rentabilidad estimada de la empresa. Es una empresa eficiente en el fondo que se está estimando y se procede a evaluar si esto es o no inferior al límite establecido. Básicamente. Esto, sobre el punto del valor nuevo de reemplazo, aquí un punto importante. La base de los activos son estimados y valorizados según la estimación de la CNE, lo que les acabo de decir. En el fondo, no es que tomen prima facie, digamos, los datos que les entregan las empresas, sino que son revisados. Por eso este proceso de revisión es relativamente rápido, se pide información, relativamente toma algún tiempo, se pide información a comienzo de año, después se revisa, se hacen las estimaciones, se entrega el informe preliminar en agosto. Un punto importante a relevar aquí es que la vida útil de los activos depende de cada uno de los activos. Hay una tabla de anualidades de los activos que uno puede ver y esa es la tabla que determina cuánto debe durar la vida útil de cada uno de los activos. En resumen, tenemos una industria aquí que es una industria que, bueno, tiene falla de mercado, pero no se considera un monopolio estrictamente hablando. Es un servicio básico, por cierto, y tiene aproximadamente 1 millón de clientes en todo Chile, de los cuales 850.000 más o menos son de Metrogas. Tiene una rentabilidad máxima permitida, ¿cierto? Con un 6%, con un spread de 3%. Perdón, un mínimo del 6% de tasa de costo de capital con un spread de 3, más un 2 para las inversiones más nuevas.
y dado que tiene algunas fallas de mercado, se establece que tiene un límite de rentabilidad, pero no se considera a priori necesario, o en la regulación actual, no se considera que es estrictamente necesario que sea considerado monopolio y por lo tanto sea siempre tarificado. Esto, bueno, genera algunas particularidades de cómo opera el mercado, en el fondo de cómo las empresas toman sus decisiones, ¿cierto? Dado que no tienen tarificación, existen una diversidad de modelos de regulación de industrias de este tipo en el mundo, evidentemente con tarificación también. Y si son tarificadas, hay varias metodologías para tarificar. La nuestra, que es la tarificación de empresa modelo, empresa eficiente que se usa, es un caso particular, se diseña a través del fondo un esquema ingenieril, cuál es la empresa óptima para suplir una cierta demanda. En otros modelos, por ejemplo, de rentabilidad, con ingresos controlados, por ejemplo, se puede entregar a veces incentivos para financiar cada uno de los tipos de activos o acciones, por ejemplo, inversiones, en función de lo que se considera que debería valer. En fin, hay toda una serie de mecanismos, hay otros que van por el tema de rentabilidad final y exigen ganancias de eficiencia anuales, pero nuestro modelo considera este esquema de empresa eficiente con el límite de rentabilidad. ¿Cuál es el problema o el origen del problema, la causa fundamental de cómo pasa todo esto, digamos, cómo nace este asunto? La ley 20.999 contiene dos artículos transitorios, el número 12 y el número 13. Y básicamente lo que estos establecen es que al momento de entrar en vigencia la ley, dado que ya había contratos firmados entre concesionarias de distribución y partes relacionadas, en ese caso, la CNE lo que debía hacer era verificar que los precios no difirieran más de un 5% respecto al promedio de precios de los otros contratos. Eso fue la condición particular que se dio al momento de dictar la ley, dado que ya existían en el fondo algunos contratos relacionados. En el caso que eso fuera así, que no se dividiera esta diferencia, se tomaría el precio del contrato y si no, se tomaría el precio promedio de los otros contratos. Y luego, esto fue la ley, año 2017, ¿cierto? Y luego el año 2021, la Fiscalía Nacional Económica hace un informe que argumenta que haciendo uso de este artículo 12º transitorio, la empresa había logrado desviar parte de sus rentabilidades hacia su empresa relacionada a GESA, que es la dueña del contrato del gas, mientras que Metrogas es la distribuidora de gas. Esto, en el fondo, es efecto del artículo 12 transitorio de la ley, ¿cierto? Que alteró un poco la verificación de rentabilidad. Y básicamente lo que ocurre es que esto es posible porque hay una empresa de las dos que no está sujeta a supervisión del regulador. Y por lo tanto, lo que se propone como solución básica, y eso es lo que también ha estado detrás del planteamiento de varias propuestas que se presentaron ya sea en la Cámara y en el Senado, era que había que considerar a todo el grupo empresarial. Esa era como la base fundamental del efecto del artículo transitorio de la ley. Como ustedes saben, en el año 2021, en diciembre, se presentó primero lo que ha pasado en acciones legislativas, perdón, se me fue legislativas ahí en el título. En el año 2021, el gobierno anterior presentó un proyecto de ley que básicamente tomaba una serie de recomendaciones de un informe de la Fiscalía Nacional Económica, informe que tenía dos partes o dos componentes bien distintos. Era un informe que estudiaba el mercado del gas en general, pero tomando dos mercados muy distintos, el gas natural y el gas licuado de petróleo.
y lo que ese proyecto presentaba era unas modificaciones que consideraban las recomendaciones generales de la Fiscalía Nacional Económica en ambos mercados. Sin embargo, al llegar el nuevo gobierno, nuestra visión era que son mercados muy distintos, operan con lógicas totalmente distintas y procesos distintos y requerían un tratamiento específico. Por tanto, se retira este proyecto, se anuncia cuando iniciamos las sesiones legislativas, anunciamos dentro de nuestro plan legislativo que iban a haber 2 proyectos separados. Y en junio del año 2022, o sea, el junio recién pasado, se presentó el primer proyecto que tenía que ver con gas natural. Se ha llamado la ley corta, dado que se aboca a un tema bien específico, que es este problema de origen del artículo transitorio, pero a través de una corrección en el articulado permanente. Y segundo, se va a presentar un proyecto que tiene que ver con GLP, pero eso ya en las próximas semanas. Vamos ahora al proyecto. No sé si me estoy extendiendo mucho, Presidenta. Me parece que estamos bien en los tiempos, sí. Ya, Sí. Perdón. Voy a delinear. Este es un proyecto bastante breve, digamos, simple en Perdón, este es el en gas sus natural. elementos principales, que tiene básicamente, bueno, un gran objetivo, que es resolver aquella parte de la ley que permitió esto, lo que se llama esconder rentas o una ilusión del espíritu de la ley. Para eso se hacen 3 cosas. Uno, se incorpora en el cálculo de la rentabilidad el grupo económicamente integrado. Eso es básico y eso es cuando hay, de tal manera de evitar la extracción lateral de renta. Eso estaba en el articulado permanente, pero no quedó, o sea, quedó esa pequeña situación particular de aquellos casos que ya tenían en contrato con empresas nacionales. Pero se le agregan 2 elementos para hacer más eficaz esta acción. Uno, la revisión del límite de rentabilidad máxima. Lo que se establece, como les comenté, es que esto es rentabilidad sobre activos, y por lo tanto, en el caso particular de los activos que ya tienen una larga duración, es decir, aquellos que tienen más de 20 años, se considera que podrían considerar que ya han sido, por así decirlo, valorizados, ¿no? Y por lo tanto se reduce el spread, el premio por riesgo que básicamente existe, para dejándolo en el 6% que es la tasa de costo de capital. Básicamente no hay spread para esos activos adicionales. El riesgo a esa altura ya han sido valorizados y por lo tanto se considera que no hay riesgo. Lo segundo es que, lo tercero, disculpen, es que los contratos activos vigentes, ¿cierto? Que son eficientes, se resguardan, por así decirlo. ¿Cuál es el principio fundamental? Como ustedes recuerdan, el precio del gas el precio del gas que usan las empresas es aquel precio al cual las empresas tienen sus contratos de suministro establecidos. En el caso chileno, varias de las empresas proveedoras lo que tienen es contratos de largo plazo, ¿cierto? No contratos de largo plazo, digamos, que permiten tener un cierto precio más o menos estable. Y tengo que admitir al diputado Calixto aquí porque si no parece que lo estoy dejando afuera. Ya, ahí. Entonces sí, espero haber hecho lo correcto. Entonces, en este caso se protege el contrato de manera que si hay un contrato que es eficiente y se quisiera cambiar por uno menos eficiente, esto se seguiría considerando el contrato más eficiente como referencia. Como ustedes recuerdan, porque esto es importante, voy a volver un poquitito atrás a esta fórmula, ¿cierto? La fórmula que es importante, dado que el flujo que se calcula es el ingreso menos los costos del gas, ¿cierto? Por lo tanto, si uno aumentara ese costo del gas, inevitablemente disminuiría ¿cómo se llama? El flujo neto. Por lo tanto, ahí está el punto.
relevante en esa consideración. Bien. Bien, en la práctica, ¿cómo opera el proyecto? A través de tres elementos fundamentales. Uno, la derogación del artículo 12º transitorio de la ley 20.999. Y el proyecto de ley dice, como ustedes podrían sospechar, derógase el artículo 12º transitorio de la ley número 20.999. Y esto va completamente en línea tanto con lo que recomienda la Fiscalía Nacional Económica como con lo que plantean las diferentes mociones parlamentarias que fueron revisadas antes de presentar este proyecto. Por lo tanto, todos los artículos, todos los contratos y todas las empresas pasan a regirse por el articulado permanente. Eso es lo relevante. ¿Qué es lo que se añade en esto? Se elimina básicamente en el artículo 33, ¿cierto? Lo que hace es que dice la tasa de actualización, ¿cierto? Para el valor nuevo de reemplazo será menor en 3 puntos porcentuales. Es decir, ese premio por riesgo, una vez que los activos tienen más de 20 años, se elimina. Adicionalmente, hay una disculpen, modificación del artículo 33 quinquies y derogación del artículo 33 sexies por consistencia. Básicamente lo que les mencioné, se me fue una letra aquí, perdonen, pero lo que dice, se me fue una línea, sí, disculpen. Pero básicamente lo que dicen es que en los casos de ser la grupo empresarial, ¿cierto? Se tiene que considerar la empresa integrada. Eso ya básicamente cuando hay interrelaciones entre empresas. Es lo mismo que ya habíamos hablado. Y el artículo transitorio es para hacerse cargo de los contratos vigentes, ¿cierto? Que en el fondo para evitar que pudiera una empresa, en el fondo, que tuviera una operación con un contrato eficiente, en la mitad de este proceso cambiarlo por uno menos eficiente y someterse a otra regulación, o sea, a otra evaluación de rentabilidad, lo que hace es que mantiene en el fondo los contratos de suministros como referencia, es decir, ese contrato más eficiente igual sería considerado para efectos de su cálculo de rentabilidad. Entonces, aunque en la práctica tuviera uno más costoso, tendría que usar el más eficiente para su cálculo de rentabilidad. Y eso, fundamentalmente, Presidenta, es lo que tiene este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que aborda una situación, por así decirlo, específica, pero que lo integra en el articulado permanente para evitar que efectivamente se produzcan este tipo de situaciones de manera permanente, y además agrega un elemento importante que es una presión adicional sobre la eficiencia al reducir la rentabilidad una vez que los activos ya tienen un cierto número de años. Presidenta, si me permite, solo un pequeño antecedente que quería añadir sobre, para contextualizar un poquito acá, la empresa, quería anotar un poco los datos, las empresas que existen actualmente son aproximadamente, como les dije, 850.000, de las cuales la empresa Metrogas, perdón, cerca de 1 millón, pero la empresa Metrogas tiene sobre todo en la región metropolitana, está ahí donde está concentrada, mayormente entre cerca... ¿Perdón? Dijo empresas, por eso clientes. Clientes, perdón, sí. Perdón. Clientes. Ahora aquí hay obviamente, estos son clientes, hay que distinguir que, recordemos que la empresa puede tener clientes residenciales, industriales, comerciales, pero en número los relevantes son los clientes residenciales. Hoy día tenemos en zonas de concesión en la región metropolitana, en O'Higgins, en Los Lagos, en Valparaíso, en Coquimbo, en Maule, en Biobío, en la Araucanía, en Antofagasta, Los Lagos. Esos son los lugares donde tenemos actualmente zonas de concesión. En la RM es la más grande, por lejos,
en cerca de 650.000 clientes, y de un total de algo así que, y tenemos también, y la otra segundamente más grande es Valparaíso. Y las otras todas tienen 40.000, 15.000, 13.000, 10.000, de ese orden. Para que tengamos un poco la concepción, la noción. Lo que quería relevar en este punto es que el caso particular de Metrogas, por la escala, es muy distinto de todas las otras empresas que existen actualmente en el mercado. Y por último, quería hacer una nota de la evaluación que se ha hecho en los últimos años de las rentabilidades como referencia, donde obviamente todas las empresas tienen rentabilidades que han estado calculadas por debajo del 9%, con este procedimiento de 3 años, ¿cierto? Promedios móviles, y las rentabilidades que han estado, por así decirlo, tenemos una variación de rentabilidad, una variabilidad, perdón, y la rentabilidad más alta la ha tenido en general Metrogas, que ha estado siempre cerca de 8%, 8 y algo por ciento. Pero hay también algunas empresas que, por ejemplo, han comenzado, por ejemplo, Intergas, que está en la región del Biobío, que ha tenido incluso, en los últimos años tuvo inicialmente rentabilidades negativas. Es decir, hay una dispersión de casos en esto, pero sistemáticamente una de las empresas que tiene más rentabilidad es efectivamente Metrogas, que además es la más grande por lejos. Eso solamente quería añadir, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministro. Vamos a pasar a las preguntas. Me imagino que los colegas todos quieren efectuar algunas preguntas. Ojalá breves para que puedan todos intervenir, ¿cierto? Recordando que 10 para las 10 tenemos que terminar la presente sesión. Entonces había partido anotado el diputado Coloma, luego tenemos aquí al diputado Ollarse. Adelante, diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al ministro, muchas gracias por la comparecencia personal, además, en la sesión. Cuando usted señaló, ministro, respecto de el cronograma que hizo al iniciar la exposición respecto de los hechos, señaló de que cuando se aprueba la ley, ya existían contratos con antelación entre Metrogas y la empresa AGESA, que es la empresa relacionada que tiene Metrogas. Pero este contrato de operación se firma y se acuerda por el directorio de Metrogas una vez que ya se había presentado el proyecto de ley. Hay que pensar que el proyecto de ley se presenta el año 2005. Metrogas con AGESA solicitan al directorio de Metrogas, o sea, Metrogas en este momento solicita al directorio de AGESA, la empresa relacionada, la posibilidad de crear una empresa relacionada antes de que el Ministerio de Energía, presidido en ese momento por el señor Pacheco, presentara una indicación transitoria que permitía o facultaba la realización de este contrato, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos es un proyecto de ley presentado, la empresa Metrogas con AGESA establece una fórmula para crear una empresa relacionada que con exactamente los mismos dueños y cuya única misión era realizar una transferencia, una venta que ya realizaba Metrogas directamente con GNL, ¿no es cierto? Se inicia el proceso de creación de esta empresa. En el segundo trámite, al finalizar el segundo trámite en el Senado, se presenta una indicación de un transitorio que faculta a Metrogas a crear esto, en circunstancias que en paralelo hubo reuniones establecidas por la ley del lobby entre Metrogas y el propio Ministerio de Energía. Entonces, cuando efectivamente se publica la ley, estamos en presencia de una de que la Junta de Accionistas, que Metrogas suscribe el contrato de suministro en julio del 2016. Julio del 2016. Septiembre del 2016, 2 meses después, se crea el transitorio que faculta esta operación.
y 4 meses después, 5 meses después, se publica la ley. Entonces, ministro, a mí me gustaría preguntarle cuál es la opinión desde el Ministerio de Energía de la forma en la cual se lleva a cabo esto. Porque en ninguna parte del mundo, y esperamos que en Chile tampoco exista esta fórmula de crear leyes o de poner indicaciones literalmente con nombre y apellido. Y la indicación que presenta con la firma de la expresidenta Bachelet, el ministro Pacheco, en septiembre del año 2016, va única, exclusiva y exclusivamente destinada a facultar a Metrogas para que con una empresa relacionada, para crear un contrato de suministro con una empresa relacionada, contrato que fue autorizado 2 meses antes. Entonces, ministro, a mí me gustaría preguntarle cuál es la opinión del Ministerio de Energía de la forma en la cual se realiza esta operación, que el único fin que tuvo fue permitir esta operación de contrato relacionado entre Metrogas y Agesa, que es la empresa relacionada que tiene. ¿Cuál es la apreciación personal suya como ministro de Energía respecto al mecanismo en el cual se presenta una indicación que tiene por finalidad favorecer únicamente este contrato entre empresas relacionadas? Porque es lo único, y sobre todo en el fondo, que en el intertanto que se crea esta empresa relacionada, existen reuniones de la ley del lobby entre precisamente Metrogas y gente del Ministerio de Energía. Entonces, ministro, preguntarle cuál es su opinión, si usted considera que este mecanismo es el mecanismo correcto, toda vez que, más allá de agradecerle que después de la presentación de 7 proyectos de ley de parlamentario, el Ejecutivo esté dispuesto a ingresar a la tramitación de una ley también para poder regular esta situación, ¿cuál es la percepción suya, toda vez que según los números de la Fiscalía Nacional Económica, esto habría significado un sobrecosto de entre el 13 y el 20% de los clientes? Estamos hablando de 1 millón de viviendas que habrían tenido un sobrecosto equivalente a $400 millones durante los últimos 5 años. Gracias, presidente. A juntar las preguntas, si les parece, para que podamos así disponer de más tiempo. Diputado Oyarse tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Y por su intermedio, saludar y agradecer la presencia del ministro. Yo creo que eso se agradece, ministro, que esté presencialmente. Creo que es importante para esta comisión. Y voy a ser bien breve. Mis preguntas van al tema del mercado. Legalmente, Metrogas no es un monopolio y usted lo acaba de decir. Sin embargo, el mercado es muy pequeño y además con empresas relacionadas entre sí. ¿Cómo piensa el ministerio o cómo ve el ministerio en torno a esto, a generar una mayor competencia en el mercado? Esa es una pregunta. Segundo, es con los consumidores finales. Si existe la posibilidad que los consumidores finales o los clientes, al aumentar, si que queremos aumentar el mercado, haya portabilidad en los clientes, se puedan, como por ejemplo se hace en el mercado de telecomunicaciones. Y tercero, ¿qué tipo de costos operacionales se traspasan al precio final que paga el usuario o el consumidor? ¿Cuáles son los costos operacionales que se traspasan al consumidor? Esas son mis 3 preguntas, bien breve para que tengamos todos los diputados la opción de preguntar. Muchas gracias, presidenta. Gracias a usted, diputado Yarzo. ¿Alguien más? El diputado Tapia también quiere hacer uso de la palabra. Bueno, saludar a cada uno de ustedes, lógicamente al ministro. Ministro, cuando estamos hablando de este tipo de abusos, que no es el primero que sucede en nuestro país, las colusiones, pero aquí con los antecedentes que también se entregan en la mesa de reuniones antes del proyecto, y sabiendo que el sentido de esta ley que está vigente es un poco regular todos estos abusos, ¿qué pasa con la fiscalización del Ministerio de Energía, o bien qué otra entidad debería estar fiscalizando a este tipo de empresas y empresarios, sabiendo que cada vez que puede meterle mano al bolsillo de la gente, que claro, las personas nunca se van a dar cuenta cuál es la metodología, qué es lo que están cobrando de más, qué están cobrando de menos,
Y aquí claramente hay un abandono del ente público, no lo digo por usted, porque usted lleva un poquito más de 4 meses, y este tema se descubre hace aproximadamente 2 meses atrás, o sea, muy corto para darse cuenta de este engaño y de este abuso que está sucediendo por parte de Metrogas. Cuando usted llega al ministerio o al gobierno en sí, ¿qué falencia detectan en cuanto a este tipo de fiscalizaciones? Porque vuelvo a insistir, o sea, si las empresas no son fiscalizadas, en este país hacen lo que quieren. ¿Y qué medidas se tienen que tomar de aquí en adelante, bajo su punto de vista, para que este tipo de metodología pueda mejorar? Porque estamos claros que con este mejoramiento de la ley, la cual usted nos ha presentado, que tenemos que estudiarlo un poco más también y ver cuál definitivamente va a ser el beneficio para la gente, pero el día de mañana nos vamos a encontrar tal vez con otra sorpresa. Entonces, yo no sé si el gobierno y su ministerio están pensando en tener un equipo especial de fiscalizaciones. Sabemos que la Fiscalía Económica tiene muy poco funcionario. Cuando denunciamos el tema hace 2 meses y medio atrás, el tema de los abusos, el aumento del precio de la mercadería, ni siquiera tiene fiscalizadores en la región. Entonces, ¿cómo podemos tener una visión y un equipo de fiscalizaciones que esté encima de todos estos abusos? Eso, presente. Muchas gracias, diputado Tapia. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Tal vez los colegas que están conectados. ¿No? Parece que nadie ha levantado la mano. Yo tengo una pregunta también, que en relación al límite de rentabilidad, eh, bueno, que primero sería muy útil considerar siempre los límites de rentabilidad y los precios de los suministros, no solo en relación al mercado, sino también en base a las capacidades de los usuarios. Eso es una observación, pero quisiera saber cómo con este proyecto de ley que se presentó ahora sobre el gas natural, ¿cómo se modificaría el límite de rentabilidad? Habíamos visto la ecuación, ¿verdad? Y dentro de la ecuación esto da un máximo de rentabilidad en el fondo de un 9%. Entonces, eliminando este 3% del premio, significa que el límite de máximo de rentabilidad, pero ahora de todas las empresas asociadas, va a ser un 6%. Esa es mi pregunta. Bueno, vamos a darle la palabra entonces, señor ministro, para que conteste las preguntas que se han efectuado. Muchas gracias. Perdón, recordamos perdón. a los colegas que en el WhatsApp del grupo, la señora secretaria de la comisión ya ha enviado el PowerPoint al que hizo alusión el ministro en su presentación. Ahora sí, ministro, disculpe. Ya. Muchas gracias, presidenta. Voy a hacer algunas precisiones técnicas, espero responder detalladamente, o si hubieran cosas que después requieren a lo mejor más precisiones como números, podemos también hacerles llegar esa información. Quiero detenerme un poquito brevemente en el tema de la rentabilidad y el impacto del 6%. Esta rentabilidad es una rentabilidad, la manera del cálculo, una rentabilidad sobre el valor de los activos. Es decir, si un activo vale, si los activos valen 100, por decir una cifra, quiere decir que todos los años ellos pueden tener una máxima rentabilidad de 9, ¿cierto? En el fondo, que eso es como el valor. Pero hay distintos tipos de activos. Y por tanto, cada uno de estos activos tiene características, vidas útiles distintas. Y por tanto, hay algunos activos que ya, por ejemplo, los ductos, que podrían tener más de 20 años, mientras que otros activos, voy a inventar, no sé, una bomba, por ejemplo, podría tener una duración de solo 5 años o 10 años. Por tanto, para aquellos activos cuya vida útil excede los 20 años y que ya no solamente la vida útil excede, sino que ya tienen más de esa vida útil, en esos activos se le baja la rentabilidad al 6%. No es a todos los activos, por así decirlo, ¿cierto? No es que se le baje a todas las empresas al 6%. Es decir, si una empresa, por ejemplo, voy a inventar, el 50% de su valor tiene más de 20 años, a ese por ciento se le aplica el 6%, a esa parte. Por lo tanto, ¿por qué esto es importante?
porque significa que para las inversiones nuevas, es decir, es un incentivo a la inversión, no se está tocando la rentabilidad, sino que una vez que ha sido utilizado gran parte de los activos durante largo tiempo, si ya han obtenido una rentabilidad, en ese momento a esos activos de más larga data se les reduce la rentabilidad máxima. Es importante notar aquí, Presidenta, que muchos de los activos, varios de los activos que se usan en la distribución de gas, tienen vidas útiles muy largas, en particular los ductos, ¿cierto? Que tienen de décadas. Y por lo tanto, evidentemente, no pueden ser comparables a, por ejemplo, algunos activos más técnicos, específicos, que pueden durar muchísimo menos. Eso respecto a este punto. Y por eso, de esa manera, en este esquema, lo que se hace es justamente por así decirlo, pedirle mayor eficiencia, si usted quiere, Presidenta, a aquellas empresas que ya tienen unas instalaciones de más larga data. Respecto a la pregunta de mi opinión sobre el tema digamos, del transitorio y cómo es el proceso, yo solo puedo comentar que en su momento se siguió el procedimiento, la Comisión Nacional de Energía efectivamente hizo la verificación de este test de mercado, ¿cierto? Si se encontraba dentro del rango porcentual, tal como lo dictaba la ley, y al menos en ese minuto se cumplían las condiciones. Eso puede haber cambiado con el tiempo, pero en ese momento se cumplían las condiciones para ello. Las preguntas, hay otras preguntas que me han planteado, perdón, disculpe. Había una pregunta sobre la fiscalización de la Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía, como lo dije, todos los años hace una evaluación de rentabilidad, pidiéndole a la empresa, a través de lo que se llama el mecanismo de contabilidad regulatoria, cierta información. Y esa información tiene que ser entregada por la empresa para que la Comisión Nacional de Energía pueda hacer la revisión. Como lo mencioné, la Comisión no toma esos datos sin análisis, sino que evalúa si son realmente, tanto la infraestructura como los costos son realmente eficientes. Y por tanto, ese valor que vimos en la fórmula, ¿cierto? Que consideraba, por ejemplo, el costo de operación y mantención, que se mencionó en algún minuto, no es el costo de operación y mantención que la empresa le entrega así simplemente, sino que es revisado por la comisión y de acuerdo a la lógica eficiente, en el fondo se calcula para dar eso. Aquí aprovecho de mencionar que, como en todo mecanismo regulatorio, y por eso mencioné el hecho de que existen diferentes metodologías, voy a volver sobre esto en un minuto a propósito de la pregunta que hizo el diputado Yerce. Pero el punto, en toda metodología siempre hay un tema de cuánta información tiene el regulador y cómo la revisa, y es parte de los sistemas de regulación, justamente buscan tener mecanismos para poder verificar que aquella información que entrega el regulado es la información correcta, porque evidentemente el único que realmente conoce la información verdadera es la empresa regulada. Y es así como, no solamente en Chile, hay muchos casos conocidos en el mundo donde empresas reguladas entregan información que no es correcta. Pero la comisión hace una verificación, efectivamente. Y lo que está ocurriendo justamente, lo que ha ocurrido en este caso particular, es que ha seguido las reglas establecidas, y justamente eso es lo que estamos tratando de corregir en este proyecto de ley, que es permitir que la comisión haga el análisis integrado. La comisión tiene básicamente toda la información que necesita para aquello, pero tiene que tener la potestad legal para hacerlo. Me gustaría referirme ahora brevemente a las preguntas que eran un poquito más... perdón. Se me olvidó los costos operacionales que preguntaba, el mismo principio, ¿verdad? En el fondo, cuando recibe un costo operacional, voy a inventar los sueldos del personal. Obviamente sí, voy a decir una tontería, pero si apareciera que todo el personal gana 20 millones de pesos, por ejemplo, eso evidentemente sería algo que la comisión tendría que revisar, porque
no es coherente que todo el mundo ganara 20 millones de pesos, no tendría sentido y tendría que, obviamente, ahí estaría actuando digamos, no estaría entregando información fidedigna. Existen para este tipo de cálculos muchas veces los datos del mercado, cuánto gana, voy a inventar un gerente, cuánto gana el administrativo, etcétera. Y con eso se puede evaluar si la empresa está está tomando realmente los costos operacionales que corresponden o si son excesivos. Estoy haciendo una caricatura de la situación porque no es tan burda, pero efectivamente la comisión hace una revisión de esos datos. Y me quisiera referir ahora un poquito más a la preocupación más de largo plazo, que es la que estaba planteada. A nuestro entender, aquí hay dos dimensiones. Uno, como lo hemos mencionado, es importante esta ley que hemos llamado ley corta, porque permite dos cosas. Uno, obviamente, solucionar una anomalía, que claramente está produciendo un problema que dado una situación particular y que permitió, por así decirlo, eludir el espíritu de la ley. Y segundo, muy importante, este sector, el de gas de ducto, más allá del tema del gas natural, es un sector que para efectos del desarrollo energético del país es muy relevante y por lo tanto se requiere una revisión más acabada, acuciosa y completa de todo su procedimiento, todo su funcionamiento, en línea con lo que planteaba el diputado, por ejemplo, cómo se aumenta la competencia, cómo se consigue que haya más inversiones cuando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo en el contexto energético, por ejemplo, la leña es un gran tema que tenemos nosotros como mecanismo de calefacción. ¿Qué pasaría si consiguiéramos, por ejemplo, nuevamente voy a especular, algún tipo de gas, por ejemplo, producido a partir de, digamos, energías renovables? Estaba pensando en hidrógeno, que permitiera solucionar el problema ¿cómo se llama? De la contaminación a través de otros mecanismos, en fin. A lo que quiero apuntar es que el desarrollo del gas, del mercado del gas de ducto es muy relevante y por tanto requiere una revisión integral que es más compleja que esto. Tiene muchas otras aristas, tiene el tema de el uso de los ductos, el acceso, tiene el tema del acceso también a la terminales de regasificación, en fin, hay una serie de consideraciones. Y por lo tanto, para nosotros, este primer proyecto es fundamental para recuperar lo que llamaríamos la fe pública en la regulación. De alguna manera, si no logramos recuperar esa fe pública de la regulación, cualquier construcción que hagamos más compleja, que permita avanzar en el desarrollo de este sector, que es muy relevante para la transición energética, nos podría, por así decirlo, podría ser un obstáculo para eso, dado que evidentemente la suspicacia, la duda sobre la efectividad de la regulación es algo que daña mucho la capacidad del Estado de regular estos sectores y de desarrollarlos como se debe. Y por lo tanto, nosotros pensamos, siguiendo un poco la línea que lo que planteaba el diputado, que hay que hacer después de esto, hay que trabajar una segunda etapa más compleja, más larga, que requiere un análisis técnico más elaborado, en el cual vamos a pensar cómo vamos a desarrollar este mercado, cuál es la función que queremos que cumpla, por ejemplo, qué tipo de restricciones le vamos a poner en términos de transición energética, por ejemplo, o sea, vamos a permitir que esto sea un mercado del gas, vamos a poner un límite, vamos a exigir integración con hidrógeno, por ejemplo, vamos a pedir que se integren biogás, etcétera. Hay una serie de consideraciones que ya exceden mucho esto, por lo tanto, nosotros entendemos que esta regulación como está tiene algunas limitaciones en cuanto al desarrollo, en general, más allá de este problema específico que estamos viendo, la regulación en general no es la más adecuada para un desarrollo de largo plazo orientado en función del interés público y por tanto eso vendría después. En esta etapa, lo que nosotros queremos, insisto, es uno, solucionar esta anomalía y dos, recuperar la fe pública en esta regulación de tal manera de poder avanzar en los problemas de largo plazo. Eso, muchas gracias, presidente. Respecto de las preguntas que se formularon, ¿esta segunda etapa vendría lo de la portabilidad de los clientes que preguntó el diputado Yarson? ¿Podría? No, apriete de nuevo. Ahí sí, perdón.
Disculpe. Efectivamente, hay temas como, por ejemplo, cómo se pueden cambiar. Hoy día hay un mecanismo para cambio de los clientes. Em, la pregunta es, ¿cómo funcionaría eso en el futuro? Eso es la mejor incentivo para largo plazo. ¿Qué pasa con, por ejemplo, cuando uno quiere expandir nuevas áreas, ¿cierto? ¿Cuál podría ser el rol del Estado? Por ejemplo, en muchos países que tienen hoy día grande infraestructura, la infraestructura fue primero una inversión pública, después fue, digamos, entregada como una especie de concesión. En fin, hay una serie de consideraciones que exceden por mucho este debate y por lo tanto nosotros consideramos que es muy relevante primero resolver esto como para poder tener esa base sobre la cual podamos decir nosotros efectivamente tenemos una nueva, vamos a poder crear una nueva regulación que se ocupe de cumplir los objetivos que tiene este sector. Gracias, ministro. Vamos a ir cerrando las etapas, pero tiene otras contrapreguntas el diputado Coloma y luego el diputado Tapia. Sí, muchas Tiene la gracias, Presidenta. Solo quiero corregir parte de lo que dije en mi pregunta y hacer otra pregunta. Cuando señalé que habían existido reuniones de ley del lobby entre el Ministerio de Energía y la empresa Metrogas, quiero desdecirme de lo que dije porque la verdad es que efectivamente me lo dijeron, pero no estoy seguro, voy a buscarlo para enviarlo a la Secretaría para ser también transparente y claro. Pero lo que sí es real es que una de las personas asesoras de la Fiscalía Nacional Económica para elaborar el informe, Juan Pablo Montero, señaló que durante toda la discusión de él como asesor, señala que junto a Andrea Butelman y Gabriel Vitrán, dice él textual, nunca discutimos los artículos transitorios, apareció después cuando se había tramitado en el Congreso. Claramente fue un error porque los negocios relacionados de empresas siempre han tenido problemas en todas partes del mundo. Hay mucha evidencia al respecto, inventas precios internos de transferencias para mover la rentabilidad de un lado a otro. Si hubiéramos discutido este artículo, yo me hubiese opuesto absolutamente. Eso dice el asesor de la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, mi pregunta es, quizás reiterarla, porque el ministro no la respondió, es saber qué opina el Ministerio de Energía de que durante la tramitación de una ley se presentara una indicación que no venía incorporada en el proyecto original, que que tuvo por única finalidad permitir la creación de una empresa espejo de Metrogas, que dicho sea de paso, Metrogas fue la única empresa que se acogió a este transitorio, además cuya creación se dio 2 meses antes de aprobada la ley y 6 meses antes, perdón, el transitorio y 6 meses antes de aprobada la ley. Entonces me gustaría, porque creo que una cosa es el futuro, que vamos a tener que hacer propuestas de cómo abordar el tema del mercado del gas, pero otro es el sentido propio de la comisión investigadora. Y la comisión investigadora, ministro, tiene por principal finalidad dilucidar el motivo, el mecanismo y la fórmula a través de la cual se realizó la incorporación de un artículo transitorio que facultó a la empresa Metrogas a crear una empresa espejo para subdividir sus operaciones y, según lo señala la Fiscalía Nacional Económica, aumentar entre un 12 y un 20% sus utilidades. Entonces, esa es la pregunta del millón, ministro. El futuro, bienvenido, lo vamos a abordar, lo vamos a discutir, las propuestas las vamos a discutir, pero la pregunta más relevante de todas es precisamente esta. ¿Cuál es la opinión del Ministerio de Energía de la forma en la cual se llevó a cabo la indicación que facultó a Metrogas para poder crear esta empresa y obtener mayores utilidades de las permitidas por la misma ley que el Ministerio estaba tramitando? Gracias. Tiene la palabra el diputado Tapia y luego el diputado Durán, que la está solicitando telemáticamente. Sí, bien breve. Bueno, un poco se me adelantó acá el diputado Coloma a lo que yo quería expresar, porque justamente me parece súper bien, ministro, que haga una presentación de la ley o la corrección de esta ley que va a tener que pasar por mano de todos nosotros. Pero claro, esta es una comisión investigadora y nosotros queremos llegar al fondo, en toda su arista, de por qué se llega a una situación tan impresentable como la de esta empresa, o sea, que haya tenido una empresa al medio siendo propiedad de ellos mismos para tener más utilidad de lo que la ley le permitía. O sea, ¿por qué se llega a esa instancia? Y aquí hay que tomar el hilo conductor desde el inicio del proyecto de ley y buscar todos los antecedentes, porque nosotros no queremos que este tema quede impune. O sea, ya basta de que todas las cosas que al final se detectan,
que se devuelven 12.000 pesos a los clientes, que se devuelven 10.000 pesos, que le devolvemos 10.000 rollos de confort para que queden tranquilos. Entonces aquí es un tema bien delicado y también a mí me gustaría saber la impresión de usted como ministro nuevo de Energía, que está asumiendo esta tremenda responsabilidad, o como ministerio, si han hecho algún análisis, porque nosotros también queremos que ustedes nos entreguen insumos para nosotros llegar a detectar qué es lo que definitivamente llegó o qué llevó a que esto sucediera. Gracias, diputado Tapia. Tiene la palabra el diputado Durán. Gracias, presidenta. Gracias por la oportunidad. También saludar al ministro y a todos los presentes. Ministro, por su intermedio, presidenta, yo quiero reafirmar las palabras del diputado Coloma, puesto que la pregunta clave y el objeto de haberlo invitado a usted a esta comisión es saber precisamente cuál es la visión del gobierno, ya, y de usted como ministro de este asunto que estamos tratando. Usted tiene un rol político, ya, y la respuesta que nos dio a la pregunta más importante de esta ronda fue que no quería entrar en mayor profundidad, y eso no es lo que corresponde. Yo espero que usted nos dé una respuesta clara de su posición como ministro en representación del gobierno del presidente Boric, de qué cosas se omitieron, qué cosas fueron las que fueron impresentables, porque a la luz pública, usted habló mucho de la fe pública, esto es impresentable. Ya hubo reuniones, seguramente hubieron antecedentes, se relató la cronología de los hechos, pero aquí, de su parte, disculpe, ministro, por su intermedio, presidenta, no tengo una respuesta que me deje satisfecho del ministro de Estado, del ministro de Energía en estas materias. Gracias, presidenta. Le damos entonces la palabra al ministro, recordando, ¿verdad?, que 10 para las 10 tenemos que terminar nuestra sesión. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio quisiera poder responderle a los diputados que me han hecho las consultas. Me parece que lo que nosotros hemos planteado con bastante claridad es que aquí ha habido una elusión clara del espíritu de la ley y por tanto que ha habido una afectación grave al espíritu, perdón, a la fe pública en materia regulatoria. Es por ello que nosotros hemos planteado la necesidad de este proyecto, de hecho, y de hecho de un proyecto estricto en el sentido no solo de considerar la rentabilidad integrada, sino además de revisar cómo hacer eficaz que esta revisión de rentabilidad integrada realmente signifique por así decirlo, un resultado sobre las rentabilidades reales de la empresa. Nuestra posición es que la regulación, y como lo planteé recién, la regulación es del sector como en general, requiere ser modificada en muchos sentidos, porque hay problemas en varias dimensiones, por ejemplo, acceso, como decía, del tema de los ductos, ¿cierto? Hay temas en cómo se van a justamente incentivar nuevos competidores, como planteaba el diputado. En fin, hay una serie de limitaciones o restricciones al desarrollo del mercado que para nosotros deben ser corregidas con una visión de largo plazo y asegurando también en ese proceso, y por eso yo me refería a que fuera un proceso más extenso, más largo, que fuera bien revisado y detalladamente por todos los actores. Sobre el particular del proceso de desarrollo del proceso formal en el cual se llevaron adelante las modificaciones o los ajustes a la ley a través de estos artículos transitorios, no puedo tener, o sea, nuestra opinión, lo que hemos, a partir de los datos que yo he conocido, que son los cuales tengo disposición, ¿cierto? Es que efectivamente nosotros, como estamos con la Comisión Nacional de Energía sobre este tema, la Comisión Nacional de Energía hizo la revisión que establecía la ley en el artículo transitorio, ¿cierto? Siguió esta evaluación de si los contratos cumplían o no con el promedio del mercado, y esa revisión dio como resultado que, al menos en ese momento, se cumplía efectivamente esa condición que se estableció.
Después, por diversos cambios que se pudieron producir en el mercado, ajustes, en fin, dejó de cumplir, pero en el momento de la verificación. Ahora, como lo hemos mencionado, nosotros creemos que ese artículo transitorio permite efectivamente eludir el espíritu de la ley. Por eso lo estamos modificando, si no, no lo estaríamos haciendo. Entonces, ese es nuestro principio fundamental, que a nosotros que queremos recuperar. Ese artículo efectivamente tiene ese problema, por algo lo eliminamos, ¿cierto? Y de ahí es que nuestra visión es que se siguieron los procedimientos que estaban establecidos y esto requiere un cambio, pero un cambio que no solo sea, como dije, en la consideración integrada, porque eso sería, dado está en el fondo, libertad tarifaria que existe actualmente, quizás no suficientemente eficaz, que si uno considera además una exigencia de eficiencia mayor al regulado. Eso es el objetivo fundamental que le agrega los dos artículos adicionales, que son, recordemos, el de la reducción del 3%, ¿cierto?, de la eliminación del spread adicional, y el de que en el caso de que se modificara el contrato por uno menos eficiente, se tendría que seguir considerándolo eficiente. Es por algo que se instalan esos dos artículos adicionales, porque justamente lo que queremos es lograr que este mercado funcione de manera eficiente, mientras que, eso sí, sin olvidar que, que nosotros consideramos que se requiere un cambio de otro orden en general en la regulación, pero mientras que esta regulación está vigente, dado que el otro tomará más tiempo, nosotros creemos que el objetivo fundamental es garantizar lo que decía, esta eficiencia en el resultado y además la recuperación de la fe pública. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, ministro. Entiendo de sus palabras y podemos sacar como conclusión, colegas, que efectivamente usted considere que hay que la incorporación de este artículo transitorio ha permitido la elusión del espíritu de la ley, como usted dijo textualmente, y por ende se debe eliminar. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Sí, compartiendo plenamente lo que usted señaló, además, respecto como probablemente la frase más importante de la comisión investigadora de la sesión del día de hoy, es saber si esta indicación que permitió a Metrogas eludir el espíritu de la ley, indicación presentada por el Ejecutivo de la época, desde el Ministerio de Energía, ¿han hecho algún estudio para saber si es que o qué nivel de conocimiento existía de que la empresa Metrogas ya había realizado el proceso de subdivisión de la distribución, de la compra con la subdivisión, de la distribución del gas? Saber si es que hubo otra empresa o no que se beneficiara de esto, porque lo que estamos viendo es que el Ejecutivo presentó una indicación para eludir, por palabras suyas, para eludir el espíritu de la ley, cuyo único beneficiario fue la empresa Metrogas, que 2 meses antes había subdividido sus operaciones, 2 meses antes de presentada la indicación, había subdividido las operaciones. Entonces, ¿hasta dónde llega? No desconozco si desde el Ministerio de Energía están haciendo algún tipo de investigación sobre un hecho que habría permitido, según la Fiscalía Nacional Económica, un sobrecosto de $400 millones para los clientes. Gracias, ministro. Ministro, si usted tiene conocimiento de eso, por favor. Sí, gracias por su intermedio, presidenta. Solo quiero precisar que mi frase precisamente no fue para, sino que permitió que se eludiera, porque como lo mencioné inicialmente, y eso es lo que sí hemos nosotros revisado, eso sí lo hemos revisado nosotros, es que la CNE haya cumplido con lo establecido en este artículo transitorio y que haya revisado efectivamente cuál era la rentabilidad con respecto a los precios del mercado en ese entonces, y eso nosotros sí lo verificamos y efectivamente fue hecho, y en ese momento, como insisto, quiero decir que eso puede ir variando en el tiempo, ¿cierto?, en función de cómo van los contratos, pero en ese minuto se cumplía la condición establecida. Muchas gracias, presidente.
Ya, diputado, pero corto, por favor, corto. Ministro, usted dijo que se habían revisado las rentabilidades. Las rentabilidades de la empresa Metrogas solo se pueden revisar de una vez que se había aprobado la ley, pero la subdivisión de las operaciones se había realizado antes. Por lo tanto, nunca se pudieron revisar las rentabilidades de la empresa Espejo que creó Metrogas. Esa es la pregunta. Sí, Por su intermedio, Presidenta, disculpa si me expresé de manera confusa. No, lo que dije es que, quisiera recordar que lo que quería decir, en el fondo, que se estableció en el artículo transitorio que para evaluar este contrato particular, en los casos que ya existiera esta condición de una empresa relacionada, se iba a hacer una verificación del valor del contrato con relación al valor del precio promedio de los contratos del mercado. Y eso efectivamente fue lo que se hizo y se calculó y se hizo y se consideró para verificar si se cumplía o no esa eficiencia en el fondo del contrato que estaba disponible. Perfecto. Muchas gracias, Presidente. Señor Ministro. Nuevamente le reiteramos las gracias de todos los miembros de esta comisión de haber venido presencialmente. Para nosotros es muy importante aclarar esto y hacerle las preguntas directamente. Nos facilita el camino, nos ha proporcionado varios insumos de lo que tenemos además que seguir solicitando como comisión. Así que nuevamente le agradezco su disposición. Sí, tenemos lo siguiente, tenemos varias propuestas, ¿cierto? Varias propuestas, las va a leer la secretaria de la comisión y nosotros vamos a organizar un cronograma, ¿cierto? De acuerdo a la disponibilidad de estas personas, pero lo va a leer la secretaria. Gracias, Presidenta. Sí, me han llegado las siguientes solicitudes de invitaciones. Al académico Eduardo Saavedra Parra, por el diputado Eduardo Durán, al ex ministro de Energía y actual presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, al académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago, señor Humberto Verdejo, por el diputado Rubén Oyarzo, a la Máximo Pacheco lo solicitó la diputada Mercedes Bulnes, invitar al superintendente de Electricidad y Combustible, el presidente lo solicitó, y el diputado Oyarzo me acaba de solicitar las siguientes invitaciones: presidente de NAP, invitar a las asociaciones de distribuidores de gas, invitar a las organizaciones de consumidores, CONADECU, SODECU, y al Contralor General de la República. Yo también hay algunas propuestas relacionadas con el tema. Habría que invitar también, en opinión de esta Secretaría, al Fiscal Nacional Económico, al Subdirector Nacional, porque no hay director todavía, del Servicio Nacional del Consumidor, si lo tienen a bien, y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Esas son propuestas también. Ustedes tienen que acordar estábamos precisamente dentro de las propuestas estaba eso, y además me gustaría ver si a ustedes les parece los antecedentes de la ley de lobby, las entrevistas o las digamos, ¿cómo se dice? Las reuniones que tuvo el Ministerio de Energía dentro de ese periodo que desde la presentación, ¿verdad? Claro, 2015. Precisemos el año, debiera 2016. Ser 2016, 15 y 16. Claro, las reuniones que tuvo el Ministro de Energía, ¿verdad? Durante los años 2015, 2016, sería muy interesante para que también lo pudiésemos tener en vista. Me parece además las observaciones de la Comisión Ministro de Energía, Ministro de Energía y de la empresa Metrogas. Sí. Claro. Sí. Exacto, entre el Ministro de Energía y la empresa Metrogas. Sí, yo creo que el orden, si les parece, colegas, debiera ir en atención a, primero citemos a las autoridades más involucradas o más relacionadas con esto, y luego tal vez las opiniones de los académicos, ¿verdad?, para ilustrarnos ya, o de las organizaciones involucradas para poder ilustrarnos un poco más en la opinión. No sé si les parece, ¿sí? ¿Hay acuerdo en eso? Perfecto. Entonces sería primero el diputado Yarzo primero me había pedido. Además de estar de acuerdo con la solicitud, yo creo que hay que solicitar la jurisprudencia en base a la colusión de precios, ver la legislación comparada de la Biblioteca Nacional de casos similares a esto, y ver también si es que hay cosas en la Corte Suprema, en el Tribunal de la Libre Competencia, jurisprudencia al respecto de la colusión de precios y casos similares al que pasó con Metrogas, para ver la legislación comparada. Sí, mejor un informe de la Biblioteca del Congreso, ¿les parece? Que eso es mucho más completo, un informe de la Biblioteca del Congreso sobre esta materia. Perfecto, y el diputado Tapia.
A usted. Era solamente acotación que cuando venga el fiscal nacional económico, también con la persona que nombró ahí en su entrevista el diputado Coloma, que yo creo que es bastante importante, creo que ahí está el corazón de lo que nosotros estamos investigando. Se llama Juan Pablo. Perfecto, vamos entonces a hacer el cronograma en base a eso. Yo les recomiendo a todos leer la minuta, ¿verdad?, de la Fiscalía Nacional Económica en cuanto al estudio del mercado del gas, darle un vistazo a esos antecedentes que están en las redes, ¿cierto?, están en internet, por si también quieren formular otras preguntas para la próxima sesión. Entonces, sí, habiendo cumplido el objetivo de la presente sesión, la levantamos.